lo que creemos, pensamos y por lo que consideramos. Y no precisamente por lo que la Constitución del Reino dice. Y empezamos a platicar y yo le dije, ¿yo puedo ser embajadora de su país? Y me dijo, no, usted tendría que ser ciudadana de mi país para poder ser embajadora de mi país. Y entendí y le dije, ¿qué puedo hacer para ser embajadora o ciudadana de su país? Mire, usted se tendría que casar con uno de los nuestros, tendría que ser hija de uno de los de mi país. Mire, me dio una gran lista de lo que se debería de hacer para poder ser ciudadano de ese país. Y entonces Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿sabes algo, Mónica? En mi reino, los ciudadanos adquieren la ciudadanía no porque se casan con un cristiano, ni porque son hijos de cristianos. Los ciudadanos del reino son aquellos que nacen de nuevo. Es por nacimiento. La ciudadanía no la vas a adquirir solo porque tú prediques bonito, porque te sepas la Biblia, porque vayas a la iglesia, porque hagas un montón de cosas. Eso no te da a ti un derecho de ser ciudadano del reino. El ser ciudadano del reino únicamente es por nacimiento. No es por cuello, no es por tus dones, ni por tus talentos, ni por tus habilidades. Es porque tú naciste en ese lugar. Y nosotros nacimos en el reino. Cristo Jesús nos dio esa apertura de poder decir que hoy somos ciudadanos del reino. Y entonces empezó a compartirme este varón y me decía que él no hablaba por sí mismo, y entendí un principio por excelencia de la posición de embajador de Cristo en la tierra. Él decía, yo no hablo nada por mí mismo. Todo lo que yo hablo es todo lo que yo oigo que mi Padre dice. Todo lo que yo digo es lo que mi Padre dice. Todo lo que yo hago es lo que mi Padre hace. Yo no hago nada por mí mismo. Mi hermano, si usted es ciudadano del reino, tenga la certeza que usted tiene un llamado a ser representante de ese gobierno. Y si usted es embajador del reino, tiene que entender que su código debe de ser el mismo. Usted no debe de hablar nada que no diga la Constitución del reino. Yo le preguntaba y le decía, ¿qué pasa si usted infringe la Constitución de su país? Me destituyen, me quitan la función. No dejo de ser ciudadano del reino, pero sí me quitan la función como embajador y me convierto en un ciudadano común y corriente. Mire cómo le quedó el ojo. Muchos somos salvos comunes y corrientes, que fuimos llamados para una función, pero no hemos considerado y hemos infringido la Constitución del reino, y por eso se nos ha quitado la función. Este hombre me hablaba de que en las Bahamas, cuando infringen la ley o la Constitución, lo primero que le recogen es el pasaporte. Y entendí un principio de qué fue lo que había sucedido en el huerto. Cuando Adán y Eva fueron puestos en ese lugar, Dios les dio leyes. Les dijo, más sí que nos. Le dijo, ustedes pueden comer de todo, menos de esto. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, menos esto. E infringieron la Constitución del reino y se les destituyó. Les recogieron el pasaporte, los sacaron del sector o del lugar donde ellos estaban. Y dice la Escritura en Génesis, en el capítulo 3, usted lo puede ver, antes de que llegue el capítulo 4, en el 23, versículo 23, habla que dice que Dios mismo puso una espada cuando lo sacaron para que no pudieran regresar. Y yo estaba meditando sobre esto cuando Dios me habló y me dijo, Mónica,
Mis hijos han querido regresar al reino desde ese entonces. Y tuve que poner una espada para que no regresaran. ¿Y saben por qué? Porque perdieron su pasaporte y no podían regresar. Váyase a Estados Unidos. Pierda su pasaporte. Y usted diga que es guatemalteco y quiere regresar a su país. Aunque se ponga a bailar el son. Fíjese bien. Aunque usted brinque en el aeropuerto, no lo dejan entrar a su país porque no tiene pasaporte. Quiero que me traigan, por favor, servidoras, tráeme una constitución y el pasaporte. Y Dios habló a mi corazón y me mostró que todo lo que ha hecho el hombre es querer regresar a su lugar de origen, a su tierra. Desde Génesis hasta antes de que viniera Cristo Jesús, porque Él fue el que nos dio el derecho de poder tener nuestras credenciales como ciudadanos del reino, para poder regresar y entrar al lugar de donde nos sacaron. Y entonces Dios me habló y sacamos un pasaporte que se les va a entregar a cada uno de ustedes. Un pasaporte donde dice que tú eres ciudadano del reino. Vas a conocer aquí adentro lo que dice la constitución del reino, el programa de trabajo que tiene el reino. Vas a conocer las obligaciones del rey para con sus ciudadanos y las obligaciones de los ciudadanos para con el rey y el reino. Y sacamos la constitución del reino. Pero no es precisamente esto que quería hablarte, aunque se te va a entregar. Pero cuando empecé a entender esto, este hombre me llevó al aeropuerto. Me dijo, quiero que venga, quiero enseñarle algo. Y me ha llevado al protocolo del aeropuerto con una gafete que decía invitada de la embajada. Y entré y vi un avión grandote que estaba en el aeropuerto y me dijo, ¿usted mira ese avión? Sí, le dije, yo lo veo. ¿Sabe para quién es ese avión? No sé, es para mí. De veras, le dije. Y mire, todo lo que está bajando de ahí es para mí. Y yo le preguntaba, ¿usted no tiene problemas con la crisis de Guatemala? No, me dijo. ¿Y por qué no le afecta? A mí no me afecta en nada. Porque yo no dependo de los recursos de este país. Yo dependo de los recursos del mío. Así que yo tengo todo lo que necesito. ¿Está entendiendo esto? Mire que cuando este hombre me hablaba, me estaba diciendo Dios cuál debe de ser nuestra posición como ciudadanos del reino. Va a pararse un avión enfrente de su casa con toda la provisión de lo que usted necesita. Los ciudadanos del reino no dependen de los recursos de este mundo. Nosotros dependemos de los recursos de nuestro país, de nuestro reino. ¿Por qué entonces usted está angustiado? Ahora entiendo cuál era el pensamiento que tenía el siervo de Eliseo. Eliseo, este siervo, era ciudadano del reino, pero tenía su mentalidad en las cosas de este mundo. Y empezó a ver la tribulación, y empezó a ver la crisis, y empezó a gritar, ¿y ahora qué haremos? ¿Y ahora quién podrá defendernos si por ahí están esperando que le salte un chapulín colorado? Que alguien lo rescate, que alguien lo saque de la crisis. Mi hermano, los ciudadanos del reino no están esperando que la situación financiera crezca en este mundo. Nosotros tenemos una posición financiera que no hay escasez. En el reino de mi Padre no hay crisis. En el reino de mi Padre no hay tribulación. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entender que nosotros no somos de este mundo. Fuimos puestos aquí, sí. Pero usted no tiene que hacerse a este mundo. El segundo código que este hombre me mencionaba, y si está apuntando, apúntelo, y le va a servir. El segundo código que él decía era que, mire, Mónica, uno de los requisitos para ser embajador es que los embajadores nunca se hacen al lugar donde fueron asignados. Usted fue asignado a esta tierra.
Usted fue asignado a este mundo, pero usted no puede hacerse a la cultura de este mundo. No se le es permitido. Yo le preguntaba, ¿y usted come frijolitos y platanitos y no le gustan los frijolitos? Y me dijo, bueno, sí me gustan, pero yo no estoy adaptado para esa cultura alimenticia que ustedes tienen. Porque si yo lo como, fíjese bien, si yo lo como, me enfermo. Y si me enfermo, me inhabilito. Y si me inhabilito, dejo de ocupar la función para la cual yo fui enviado aquí. Y muchos de nosotros nos hemos hecho a la cultura de este mundo. Y ese es el código que no se te... Esa es la posición que tú no debes de tener. No podemos hacernos a este mundo, mis hermanos. Una de las razones por las cuales yo hice este congreso es para recordarles cuál es tu posición y cuál es tu función, porque muchos de nosotros no hemos entendido cuál es nuestra posición. No debemos de hacernos a la cultura de este mundo, porque si tú te haces a ellos, te vas a enfermar, y si te enfermas, te inhabilitas, y si te inhabilitas, no estás capacitado para tu función. Debemos de estar claros de que la palabra de Dios, la constitución del reino, dice, no te hagas a ellos, más bien que ellos se hagan a ti. Nosotros debemos de extender el reino, que entren. Él me decía, ¿sabe usted que usted está en tierra de mi país desde el momento en que está en mi casa? Porque donde yo estoy es tierra de mi país. Y saben, yo soy hija de un representante diplomático en aquel entonces, embajador de Guatemala en el Ecuador. Yo nací en el Ecuador, fui. Yo nací en el Ecuador mientras mi papá prestaba servicios diplomáticos allá. Yo nací en tierra ecuatoriana, pero no era ecuatoriana, soy guatemalteca. Por el hecho de nacer dentro de una función diplomática. Y entonces, con los años, pues nos venimos para Guatemala. Y con el tiempo, tuve un montón de problemas con mi pasaporte, de que no era ni de aquí ni de allá. Yo aparecía la India María. No era de aquí, no era de allá. Total es que yo ya no sabía ni dónde era. Cuando empezaron a tramitar mis papeles y resulta que el Ecuador y Guatemala no tienen convenios entre sí para poder tener pasaporte, 2 pasaportes. Tenía que tener uno, o era guatemalteca o era ecuatoriana, pero no podía pretender tener las 2 nacionalidades. Y entonces cuando fui y me dijeron, ¿usted qué quiere ser, guatemalteca o ecuatoriana? Yo por supuesto que escogí ser guatemalteca porque yo no tengo nada del Ecuador. Y en eso el embajador que conocía a mi papá, era hijo de uno de los que conocía a mi papá, me preguntó, Mónica, ¿por qué no quieres ser ecuatoriana? Vieras que qué bonito que es el Ecuador. Vieras que qué alegre, la gente es simpática. Bueno, total es que empezó a tratarme de seducir para que yo quisiera ser ciudadana ecuatoriana. Yo le dije, mira, hay varias razones por las cuales yo no quisiera. Yo no dudo de que el Ecuador sea un lugar hermoso para que yo pueda escoger ser ciudadana de ahí. Pero quiero decirle algo, no hay nada en el Ecuador mío. Lo único que tiene el Ecuador es mi ombligo. De ahí nada. Y entonces lo primero que me dijo es, pero trate de aceptarlo, viera qué lindo. Estaba queriéndome como hacer ecuatoriana puro tubo, ¿verdad? Y entonces le dije, ¿sabe algo? No hay nada en el Ecuador que yo tenga. Mi papá y mi mamá están aquí, mi familia está aquí, yo tengo cultura guatemalteca, soy chapina, me gusta bailar el son. Yo no puedo escoger querer ser de otra cultura cuando toda mi vida he sido guatemalteca. Pues algo así es nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía. El mundo te va a querer seducir para que tú seas parte de ellos, para que tú seas ciudadano de las tinieblas. Te va a querer seducir con muchas cosas, pero quiero recordarte que no hay nada en este mundo que te pertenezca a ti.
tú le perteneces al Rey. Tú le perteneces a Dios. Y hace unos meses Dios habló a mi corazón y me mencionó y me trajo a memoria la historia de aquellos fariseos que querían arrinconar a Jesús, porque usted sabe que los fariseos seguían a Jesús, ¿verdad? Pero no precisamente para aprender de ellos, sino para ver en qué caía Él. Y así son muchos que siguen a los líderes no para aprender de ellos, sino para ver en qué caen. Usted no es de esos, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, qué bueno. Usted siempre va a estar buscando hombres y mujeres que tengan algo que añadirle a su vida, que multiplicar a su vida, no para ver en qué caen, para usted justificarse y decir, ya vieron, todos pecan, mejor me voy de la iglesia. Y entonces, dice la Escritura, que estaba Jesús compartiendo sobre el reino, cuando se le acerca uno de los fariseos y le dice, sabemos que tú eres de Dios, las cosas que tú haces definitivamente son de Dios, pero ¿qué de los impuestos? ¿Qué de los tributos? Ahí lo querían arrinconar, ¿verdad? Entonces Jesús pidió una moneda y se las mostró y le dijo, ¿la cara de quién tiene esto? Pues del César. Le dijo, ok, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Todo lo que tenía la cara del César, óigame bien, el César tenía derecho de reclamarlo. Todo. Este tiene la cara del César, es mío. Este tiene mi cara, es mío. Esto es mío. Todo lo que tenía la cara del César, el César tenía derecho de reclamarlo. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, Mónica, todo lo que tenga mi imagen, todo lo que tenga mi rostro es mío y hoy voy a reclamarlo. El